No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Pues llegó la fecha, pero ni la promesa ni la advertencia se cumplieron. ¿Qué pasó? Llegó el 23 de febrero, mañana. Irán había dicho que este era el último del ultimátum, del último ultimátum, del último ultimátum. A partir de este 23 de febrero se prohíbe el paso a los inspectores nucleares, a menos de que se levanten las sanciones de Estados Unidos. 23 de febrero. Pero de última hora, Irán realiza un acuerdo y relaja su ultimátum, ahora con otro ultimátum. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Preguntemos ya. Comencemos. Irán dice que no está abandonando el acuerdo nuclear, que lo único que está haciendo es suspender el protocolo adicional y prohibir la entrada de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica a ciertos lugares nucleares. Nothing has changed. Biden claims that Trump's policy of maximum pressure was maximum failure. Blinken also just recently said that that policy failed. But for all practical purposes, they're pursuing the same policy. They haven't changed that policy. The problem in the United States, and it doesn't matter which administration, the Islamic Republic now has dealt with 7 consecutive US presidents, and I have dealt with almost 5 of them. And the problem is, US is addicted to sanctions. US is addicted to pressure. US is addicted to bullying. El protocolo adicional no es un acuerdo independiente, es un compromiso que firman los países para que los inspectores atómicos tengan más acceso y libertad para verificar las salvaguardias y garantizar que el país no esté construyendo armas nucleares. La suspensión del protocolo adicional fue una orden del Estado iraní a través de la implementación de una ley nacional. El Parlamento de Irán, la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, el Majlis, la promulgó. Estados Unidos ha dicho que regresaría al acuerdo nuclear solo si Irán regresa primero a sus compromisos nucleares que ha ido abandonando. Incluso estaría dispuesto a reunirse con autoridades iraníes. Irán contesta lo que ha venido diciendo desde hace año y medio, que no, que primero Estados Unidos tiene que levantar todas las sanciones y solo así Irán aceptaría regresar a sus compromisos nucleares y después sentarse a la mesa de negociaciones en el marco del PIAC. So there has been a dismal failure on the part of the Europeans and the Americans to implement their obligation. Now, we have reduced our the level of our commitment, but we have always said it's reversible. The minute they come back to full compliance, we will go back to full compliance. No obstante, de último momento, tras el viaje del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, se pactó un acuerdo provisional en el cual se continuarán las inspecciones del programa nuclear iraní durante 3 meses más, desde precisamente el 23 de febrero, pero con menor acceso. I can say that we got a good result. We got a reasonable result after what was a very, very intensive consultation, negotiation with our Iranian counterparts. My hope, the hope of the IAEA has been to be able to stabilize a situation which was very unstable. And I think this technical understanding does it so that other political consultations at other levels can take place. Ahí veíamos al señor Grossi tratando de hablar inglés, consultation, negotiation. Recordar que Grossi era el candidato, fue el candidato aprobado y apoyado por Estados Unidos para la AIEA. Muchas gracias a usted que nos ve, muchísimas gracias a todo el equipo detrás de La Razón, pero sobre todo usted, no me cansaré de decirlo, usted es el principal protagonista. Si no hay finanzas, los políticos ni los militares pueden hacer mucho. Si se sigue el rastro económico, pues entonces usted descubre el hilo de la guerra y la traición, pero eso es muy difícil y este descubrimiento es lo que él hace. Maestría en la Universidad de La Haya, Francisco Javier Martínez, bienvenido al programa. Gracias. Estamos entre maestros, maestría en la Universidad Complutense, también allá en España, pero está en Santiago, es maestro en Relaciones Internacionales, fundador de la página Política y Cultura, el escritor y férreo defensor del antiimperialismo. Pablo Jofré, un gusto que estés aquí.
Pablo, comienzo contigo. A ver, explícanos qué pasó. Irán estuvo anunciando este día 23 de febrero como la fecha decisiva donde daría el paso más importante de ya no permitir el paso a los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica a sitios nucleares. Esto para mostrar su determinación y fuerza frente a las sanciones de Estados Unidos, pero de pronto da un pequeño paso atrás, o ¿qué significa esto, por favor? Roberto, muy buenas tardes de Santiago y también a Javier, un gran abrazo. Y bueno, esto parece el cuento de Pedrito y el Lobo, ¿no? ¿Te recuerdas tú aquel cuento de ahí viene el lobo, y finalmente al pastor no se le creía cuando estaba en el templo? Aquí hay sus bemoles, Roberto. Si bien parece ser el cuento de Pedrito y el Lobo, recordemos también que Rafael Grossi tenía programado viajar este día martes a Irán y adelantó el viaje para el día domingo. Eso es bien importante porque en definitiva el gobierno iraní había o tenía que llevar adelante una serie de exigencias que el Parlamento le exigió en virtud de una ley. Y eso tenía que ver con el protocolo adicional, con todo el tema de las medidas transparentes en relación con lo que se llama la torta amarilla, medidas transparentes en relación con el enriquecimiento de uranio, el acceso a las instalaciones, todo eso iba a quedar suspendido en función de esta decisión del Parlamento. Pero viaja Rafael Grossi, se entrevista con el encargado de la Agencia de Energía Atómica de Irán, se entrevista con el canciller Mohammad Javad Zarif, y en ese plano entonces se llega a este acuerdo, llamémoslo, de mediación, un acuerdo bastante débil con relación a todo lo que significaba suspenderlo. Lo que se hace es acordar que Irán va a seguir cumpliendo sin limitación el acuerdo de salvaguardia, va a ser un acuerdo técnico bilateral, va a ser una revisión periódica de sus instalaciones, pero limitada. Y esto yo lo asigno, Roberto, a que el acuerdo, el Plan Integral de Acción Conjunta, hay que enmarcarlo en un conjunto de acuerdos internacionales que Irán ha firmado, empezando por el Tratado de No Proliferación Nuclear, que tiene a su vez un protocolo adicional del Tratado de No Proliferación y a su vez tiene salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Romper cualquiera de esos hilos de la cadena significa romper desde el Tratado de No Proliferación Nuclear hasta el protocolo adicional firmado el año 2003. Y lo que Irán le está diciendo a los países firmantes del acuerdo nuclear, del Plan Integral de Acción Conjunta, es que está dando todo de sí para seguir con una puerta abierta, que le han dado portazo tras portazo y sigue con esa puerta abierta. Aquí el presidente Rouhani y el canciller Mohammad Javad Zarif deberán responder al Parlamento si es conveniente o no es conveniente esperar otros 3 meses para llevar adelante lo que se ha estado amenazando permanentemente. Y digo que tendrá que responder porque es el Parlamento el que definió esta solución, pues sí, este camino, esta alternativa. Y en ese plano, sin duda, tendrán que argumentar muy buenas razones respecto a por qué se ha suspendido nuevamente una decisión política de trascendencia. Bien. Oye, Pablo, antes de ir con Javier, Grossi, el señor Grossi fue nombrado por tu amigo Macri, que era amigo de Donald Trump. Bueno, eso de amigo es broma. Mucho se especuló incluso con favorecer a Israel. ¿Grossi no es un mensajero? Y si fuera mensajero, ¿de quién? ¿O qué dijo? A ver. Sí. Muy buen vértice que da en esto, Roberto, porque efectivamente el adelantar el viaje a Irán debe obedecer sin duda algún tipo de mensaje de la Cancillería alemana, francesa, de los propios Estados Unidos. Un mensaje que no conocemos, un mensaje que está oculto ahí, pero que sin duda lo hizo adelantar este viaje y decir: Irán, tranquilo, mira, vamos a llegar a algún acuerdo, esperemos, Biden recién está instalado, hemos recibido mensajes de que es posible que acceda a reintegrarse al Plan Integral de Acción Conjunta. Claro, quieren una serie de medidas adicionales. Entonces hay que limar todas esas asperezas antes que Biden se integre. Creo que efectivamente hay por ahí un mensaje de este señor Grossi, este mensajero de la Agencia Internacional, dependiente en su nombramiento por Estados Unidos. Hay algo de eso también, Roberto. Gracias, Pablo. Pues hay que estar bien atento porque luego pues, nos engañan. A ver, Javier, dada la historia de violación al acuerdo nuclear por parte de la decisión de Donald Trump de abandonarlo, Irán incluso promulgó una ley de la que está hablando Pablo,
interna que persigue la derrota de las sanciones de Estados Unidos y ordena que se incremente el enriquecimiento de uranio, y entre los pasos más principales, que ya no se cumpla el protocolo adicional y se prohíba el paso a los inspectores de la IA. ¿Qué pasó? Una medida, pues ahora es por 3 meses más. A ver, explícanos todo tu visión. Pablo, Roberto, audiencia, equipo de Detrás de la Razón. Hay muchos viajes y muchos movimientos detrás de las apariencias de lo que vemos. El día 6, si mal no recuerdo, de este mes, hubo un viaje del presidente del Majlis, del Parlamento de la Asamblea Consultiva Islámica, futuro candidato a la presidencia en las próximas elecciones del mes de mayo, el doctor o profesor Mohammad Bakr Galibaf, no sé si lo pronuncio muy bien, perdonadme, y en ese viaje a Moscú no llegó a reunirse en el último momento con Putin, pero sí con altos funcionarios de Rusia. Ahí se estaba viendo lógicamente el acercamiento cada vez y de integración cada vez más fuerte entre Irán en esa unión, futura unión económica euroasiática, donde Irán, veremos los acontecimientos, podría muy bien ingresar. Por una parte, ese viaje a Moscú es importante, teniendo en cuenta la persona que fue a Moscú y teniendo en cuenta, además, la respuesta de Moscú, porque a raíz de eso es cuando la ley del propio Parlamento del 15 de febrero, que se pone en vigor, si mal no recuerdo, este próximo martes, es una especie de placet de 3 meses de que la pelota se quede en territorio anglosajón, es decir, europeo y anglosajón. Disto mucho de creer en la confianza en el poder anglosajón, y cuando refiero al poder anglosajón hablo de UK y hablo de United States of America, es decir, porque trust is a luxury, la confianza es un lujo, y dar nuevamente confianza a quien no la merece, pues es una especie de hasta el último momento decir los iraníes, Irán sí, cuando pacta, sí es confiable y sí mantiene los compromisos, porque recordemos, es un pacto violado por la administración de los Estados Unidos desde el 2018, durante un año después a esta violación y a poner nuevas sanciones, aparte de retornar a las viejas sanciones por parte unilateral de los Estados Unidos, Irán se mantuvo respetando el acuerdo, siguió otro año más a partir de ahí, y a partir de ahí, con los propios mecanismos del acuerdo, fue distanciándose progresivamente, pero sin violar la letra del propio acuerdo. Esto no es más que decir, 3 meses, las cámaras, como ha dicho Rafael Grossi, el argentino amigo de muchos lados, mantener el grado necesario del trabajo de monitoreo y de verificación. ¿Se va a hacer? Sí, porque, entre comillas, porque no viola la ley del Parlamento en tanto en cuanto las cámaras van a seguir funcionando, digo las cámaras de grabación, en algunas cámaras de algunos sitios, es decir, de los sitios considerados nucleares, entre comillas, del acuerdo, pero en cambio lo que es las medidas voluntarias de transparencia, esas se van a suspender por parte de Irán, porque ya no cabe ese quid pro quo o esa reciprocidad que nunca se ha dado por la otra parte. Y por último, las inspecciones van a ser única y exclusivamente cuando se levante el plazo de los 3 meses y si antes se han levantado las sanciones. Si no, esas grabaciones no se entregarán lo que se ha grabado. Por lo tanto, es una especie de compromiso, porque hay muchas cosas en juego. Hay en juego el volver a relanzar el proyecto de gasoducto iraní en el que está implicado Rusia vía Irak, vía Siria, Chipre y Grecia, y eso es concurrencia con el otro gasoducto de Qatar, Arabia Saudita, Siria y Turquía. Y curiosamente el presidente de Turquía ahora está diciendo levanten las sanciones, porque claro, ya veremos lo que se viene como la administración del durmiente señor Biden realmente sea durmiente, porque a un mes y pico el señor Biden en política interna no ha hecho nada de los cheques de $2.000, no ha hecho nada del aumento del salario mínimo, no ha hecho nada de la anulación de la deuda estudiantil, pero en política exterior no ha puesto fin a la guerra de Yemen,
no se ve el retorno al acuerdo 5+1, y claro, con los asesores que tiene Victoria Nuland, Tony Blinken, Avery Haines y otros como el jefe de la CIA Barnes, pues mucho me temo que se intente volver a las batallitas de guerras en las que se mete Estados Unidos, y de los últimos 20 y tantos años sale perdiendo, y salimos perdiendo los que seguimos ciegamente, o los que sigan ciegamente, como el, entre comillas, ridículo que ha hecho el presidente o el portavoz de la Unión Europea, Josep Borrell, en esa especie de rapapolvos que la diplomacia rusa le ha dado como un verdadero gentleman a la metedura de pata del señor Borrell. Así que mucho veremos en estos días, porque se acercan cambios definitivos en política y en geopolítica. Bien, ahorita me los explicas. A ver, y por cierto, dijiste, Javier, Turquía, pero pues ellos también fueron acusados de estar apoyando al Estado, a los terroristas de Daesh junto con Arabia Saudí. Ahora quieren que regresen al acuerdo. Fíjate nada más cómo cambian todo. A ver, al ver esta decisión, Pablo, al aceptar Irán a no cerrar por completo el paso a los inspectores que estaba programado para mañana, ¿qué recibe Irán a cambio? Yo creo, Roberto, que aquí se están recibiendo señales. No se está recibiendo nada concreto, y eso es lo negativo para aquel sector político iraní que se ha jugado por un acuerdo nuclear que hubiese significado fin de las sanciones, mecanismos de transferencia expedito, venta de petróleo y recibir lo que se necesita por el petróleo, inversiones claras, precisas, inversiones directas en la economía iraní. Creo que recibir señales lisa y llanamente va siendo humo, porque bien lo decías tú en algún momento, ¿no? 1 mes, 3 meses, 1 año. Bueno, el recibir esas señales implica de que debe haber algún tipo de solución pronta desde el punto de vista de la incorporación de Joe Biden de Estados Unidos al Plan Integral de Acción Conjunta, sin las exigencias de que esté el sistema de defensa de misiles iraní, ni otro tipo de exigencias que se le ocurran, como incorporar las opiniones de la entidad sionista o la Casa Saudí. Es decir, creo que hay aquí, con los viajes de ida y vuelta, con la llegada de Grossi anticipadamente, con las opiniones que está dando el gobierno iraní, creo que hay señales internas respecto a que tal vez antes de los 2 meses, de los 3 meses, haya una incorporación de Estados Unidos, haya un relajamiento de las sanciones que permita a Irán mantener un nivel de transferencia de divisas lo suficientemente fuerte para reactivar la economía y salir del estancamiento que generó la retirada de Estados Unidos en mayo del año 2018, que sin duda ha significado Pablo, un mal para ¿sí? Pablo, Grossi dijo a la prensa en Viena, recién bajar del avión de Irán, dijo, fue un buen acuerdo, que aunque tendremos menos acceso, todavía podemos monitorear con precisión que no se construyan armas nucleares. Dijo Grossi, es un acuerdo bueno, con resultado razonable, que salva la situación por ahora. Yo te pregunto, ¿salva la situación de qué? ¿Un ataque? ¿Algo? ¿Qué está diciendo ahí? Es una opinión absolutamente hipócrita, Roberto, porque bien sabemos que la propia Agencia Internacional de Energía Atómica ha sostenido reiteradamente que Irán ha cumplido todos los protocolos, todos los acuerdos, todos los puntos firmados. Esto de que permita fiscalizar, ¿qué va a fiscalizar? ¿Que se va a estar produciendo armamento nuclear? ¿Qué va a fiscalizar? Que se están requiriendo uranio arriba del 80%. Bien sabemos técnicamente que para enriquecer uranio que sirva para armamento nuclear hay que llegar a un 90%. Irán ha ido paulatinamente a un 3,67, a un 5, un 6,5. Imagínate lo que falta para 90. Estas son declaraciones para la galería occidental, para esa galería vociferante de la Cancillería francesa, alemana y norteamericana, que exige mano dura con Irán respecto al Plan Integral de Acción Conjunta y el cumplimiento estricto. Bien sabemos que el manejo masivo de los medios de información han situado a Irán como quien ha incumplido.
cuando Irán lo que ha hecho es aplicar el artículo 26 y 36 del Plan Integral de Acción Conjunta, a rajatabla incluso la resolución de las Naciones Unidas, y el que no ha cumplido ha sido Estados Unidos, pero aparece él exigiéndole a Irán el cumplimiento de algo que ha sido cumplido. Esto es claramente la utilización in extenso de las cámaras de televisión, de los medios de información globales que se manipulan, que se desinforman, que están en posesión de precisamente de estos medios occidentales para presentar un tema que no es. Aquí ha quedado claro que el que ha cumplido ha sido efectivamente Irán, y ha cumplido incluso hasta lo que podríamos denominar esta ingenuidad de Pedrito y el Lobo, ¿no? Vale. De seguir esperando que estos países europeos se pongan los pantalones, apliquen su soberanía, establezcan los mecanismos de inversión y de transferencia respectivos, firmados incluso, como el caso de Instec. Es decir, aquí claramente el mensaje de Grossi es para satisfacer a su jefe, el que le paga mensualmente su gran remuneración. Gracias, Pablo. Sí, a ver, y también te lo preguntaba porque el comandante israelí estaba pidiendo casi $1.000 millones para solo redactar el plan de ataque contra Irán justamente hace unos días. Javier, vámonos ya, dame tu mirada geopolítica y estratégica, haciéndome rápido una radiografía de lo que está pasando y ha pasado con el acuerdo nuclear y los poderes que lo rodean, desde el reino marítimo hasta los dueños de los continentes. ¿Qué se juega realmente con el acuerdo nuclear y cómo convergen las placas tectónicas de los poderes que no vemos? Vámonos. Si la Unión Europea continúa en el error de tratar a Irán como ha tratado y está tratando a Rusia, se va a producir sí o sí e irreversible una unión antihegemónica, que las sanciones perpetuas a Irán, a Rusia, a China, la expansión perpetua de la OTAN a lo largo de las fronteras rusas, el intento de acercamiento de Irán, lo único que va a hacer es fortalecer algo que es un concepto que es el poder terrestre, de lo que se llama en geoestrategia Headland, ese concepto de Mackinder, frente a la talasocracia o poder marítimo cada vez más en decadencia. Entonces, desde esa perspectiva, ya Rusia se dio cuenta con el engaño a Gorbachev que la idea de gran Europa no es confiable, pero es que los Estados Unidos no son confiables y sus administraciones cada día más. Entonces yo veo que una unión solo cabría un eje Berlín, si Berlín es inteligente y con lo que depende de la energía Alemania, Berlín, Moscú, Pekín, y por lo tanto esa Eurasia está Irán metido dentro de esa unión económica euroasiática, porque realmente el poder en decadencia de la talasocracia es tal que lo único que quieren desde ese Stratcom, desde esa Stratcom americano, es provocar unas guerras o una guerra próxima. Y no se dan cuenta que creen que tienen el poder con el tema nuclear, pero el paradigma ya no es nuclear, es hipersónico. Pero bueno, los imperios en decadencia siempre cometen errores como este. Oye, pero dos centros como Londres no se estarían peleando, dos Londres confrontados en esta guerra de mar contra tierra. ¿Tú te quieres referir a ese concepto que tiene el estratega y economista Mikhail Kazin, ruso, cuando habla de un proyecto global judío, el plan de Salomón, de un nuevo Londres? Habla de 6 proyectos. Ese es uno, el otro es el proyecto global occidental Fininter, que es el de los financiaristas de Wall Street, el Fondo Monetario Internacional, un proyecto ya fracasado global islámico liderado por Turquía, el proyecto chino, el proyecto ruso, que están confluyendo en lo que acabo de decir, porque hay realmente una lucha entre la vieja aristocracia europea ligada al Vaticano y la aristocracia negra británica ligada desde 1688 a un poder que luego devino sionista. Gracias. Pero bueno, esto sería muy largo. Gracias Francisco, un abrazo. Pablo, un abrazo, gracias a los dos, buenas noches. La energía nuclear que necesitamos o que se necesita para contaminar menos el mundo, que además sí contamina, y no es la menos contaminante. Bueno, yo propongo, y muchos pacifistas proponen, que todos los países se unan en una sola voz para de una vez por todas comenzar la carrera para detener la guerra contra el planeta. Una carrera que busque la producción de energía que no dañe el mundo y a la vez que traiga paz y no guerra.
Faltan idealistas, faltan científicos y faltan políticos que busquen esa verdadera energía verde. Muy buenas noches.